Hay pulmones que están envejeciendo antes de tiempo, pulmones de chicos de 15, 18 o 20 años, porque detrás del humo hay olor a frutas, menta o chicle. Hay una industria que aprendió a disfrazar el daño de modernidad. Y mientras muchos creen que vapear no es para tanto, los hospitales ya están viendo jóvenes con dificultad para respirar, con ansiedad, dependencia y daños que hace unos años eran impensables para su edad. Este es el Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Saludos cordiales a esa gente buena, a esa buena gente que escucha el Cuaderno de la Salud. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Radio Platinum y para quienes nos escuchan desde Ecuador y distintos lugares del mundo a través de plataformas digitales. Antes de empezar, recuerda suscribirte, compartir este episodio y activar las notificaciones. A veces, un podcast compartido a tiempo puede convertirse en una conversación que cambie decisiones o incluso salve vidas. Hoy vamos a hablar de una epidemia silenciosa que está creciendo, especialmente entre adolescentes y jóvenes. El vaping y los cigarrillos electrónicos. Y las cifras ya empezaron a preocupar seriamente a médicos y organismos internacionales. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de adolescentes en el mundo utilizan cigarrillos electrónicos, muchos de ellos creyendo equivocadamente que son seguros o menos dañinos. Por eso hoy nos acompaña la doctora Claudia Moreno, neumóloga del Hospital Bozán de Quito, para hablar de lo que no te están contando sobre el vaping. Bien, doctora Claudia Moreno, gracias por acompañarnos en el Cuaderno de la Salud. Hoy queremos hablar sin filtros, con evidencia y con conciencia, porque quizás hay muchos oyentes que están vapeando ahora mismo mientras escuchan este episodio y queremos llegar con un mensaje correcto en este momento. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un vapeador y qué contiene realmente el vapor que la gente está inhalando en estos dispositivos? Correcto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la entrevista. Este es un tema bastante interesante y creo que es un tema que en la actualidad es importante que sepan tanto los consumidores, incluso con los familiares que están alrededor. El vaping o este dispositivo de vapeo se utilizó prácticamente para los pacientes fumadores evitar fumar o irse hacia otro dispositivo. El vapor básicamente funciona a base de una batería y el primer error que se piensa es que simplemente es algo inocuo, es algo muy, muy inocente que puede ser como un vapor de agua y realmente no es así, no es solo un vapor de agua con sabores, ¿no? De diferentes sabores de menta, de mango, no es así. Realmente estos vapeadores pueden contener nicotina y otros no lo contienen, pero la base realmente es la glicerina, que es prácticamente una sustancia aceitosa, que es el vínculo para poder hacer este tipo de combustión, ¿no? Perfecto. Ahora, mucha gente dice, por lo menos estoy fumando menos cigarrillos normales, ¿no? ¿De verdad el cigarrillo electrónico sí es menos dañino? ¿Podríamos decir que sí? Ya, la respuesta voy a ser súper contundente, no. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de vapeador. El uno es con nicotina y el otro es sin nicotina. Vamos a hablar con el que es con nicotina. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy simplemente cambiando un vicio por otro. Estoy cambiando el tabaco por un dispositivo que ahora, en vez de ser combustión normal, ahora es con batería, pero sigue siendo la nicotina. En este punto quiero ser clara en sentido de que un cartucho del vapor con nicotina representa 20 cigarrillos o prácticamente estamos hablando de una cajetilla. Si yo en un día consumo todo el cartucho de este vapeador, significa que es equivalente a una cajetilla, es decir, 20 cigarrillos. Wow. En el caso de él que no tiene nicotina. Ahora, en el caso el que tiene nicotina. En el caso del que no tiene nicotina, igual. Ninguno de los dos es saludable. ¿Por qué? Porque los dos tienen base de glicerina. La glicerina y otros aceites, como les dije, que es el vehículo para poder hacer esta combustión, esta
el uso del vapor, Ujú. lo que provoca en el pulmón también es una adherencia de estas sustancias hacia el alveolo, que prácticamente ya son las células directamente del pulmón, y el paciente puede presentar otro tipo de enfermedades. O sea, con o sin nicotina, esto produce Sí, enfermedades. me encantaría resaltar eso, doctora, porque lo que la gente dice y se excusa de alguna manera es que dice, no, es que es agüita es un Ujú, vaporcito sí, con sabores nada más. sí. Y es hasta romántico el asunto, porque qué bonito y qué rico que huele. Pero, no, tranquilo, mira, no tiene nicotina, pero igual es dañino. Sí, exactamente. Tuve una charla, de hecho será un año más o menos, en un X colegio de la capital, acerca de de precisamente estos dispositivos. Y primero me impresionó el conocimiento que tienen los adolescentes ahora. Y quiero dar un dato un poco estadístico. Por favor. El 25% de los adolescentes menores de 15 años ya utilizaron. 25% es Exactamente, altísimo. es altísimo. Primero por también la comunicación con sus compañeros, como también por exactamente ese error que acabas de decir, que pensamos que es simplemente un vapor de agua con saborizantes, y de hecho esto lo compran los propios padres de familia sin Wow. saber lo que tiene de base. Y de base también, que ya vamos a hablar en algún momento sobre la batería, que son iones de litio. Sí, y las consecuencias que tiene todo dispositivo de ponernos en la cara con riesgo de explotar. Oh, caramba. Y bueno, de pronto muchas personas nos están escuchando y conocen a alguien que está en este camino. Yo quisiera que nos comente, bajo su experiencia profesional, doctora, ¿qué está pasando en los pulmones de una persona que está vapeando constantemente? Ya. Bueno, aquí voy a poder dividir las consecuencias tal vez en dos grupos. Uno que es pulmonar directamente y otro que es las vías respiratorias. Ya. En el caso de la parte pulmonar, pues el vapor puede provocar varias enfermedades. Entre esas, algo que nosotros los médicos llamamos como EVALI, que quiere decir que es un daño del pulmón por este tipo de dispositivos. Es decir, que se acuerdan ustedes más o menos lo que pasaba en la pandemia, estos pulmones blancos llenos de inflamación. Exactamente lo mismo puede estar pasando con los pacientes que vapean. Ahora ya no es un virus, sino es precisamente la glicerina y todas las sustancias, incluidas los metales pesados de estos dispositivos, que los inhalamos y estos se pegan al pulmón. Desde la parte estamos hablando solamente del tejido pulmonar. Ahora, desde el punto de vista de las vías respiratorias, también existe una consecuencia que de hecho y nosotros, los médicos, tenemos una base de datos que se llama PubMed, que hay un montón de artículos, millones de artículos de diferentes especialidades, y también tenemos muchos artículos, y todo lo que estoy diciendo es en base a estos artículos científicos que se han hecho en varias poblaciones. Entonces, lo que se habla es que los pacientes tienen 2 veces más riesgo de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa enfermedad que nosotros veíamos o vemos en nuestros abuelitos fumadores, que están tosiendo, que están utilizando oxígeno, que cada rato están yendo al hospital porque tuvieron una exacerbación. Ese tipo de enfermedad, el EPOC, para no decir tan largo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, decimos EPOC. Esta misma enfermedad se presenta en los vapeadores, y los que vapean tienen 2 veces riesgo más de presentar esta enfermedad de los que no vapean. Ya, ahora quiero preguntarle, de pronto la gente que comienza a fumar y que todavía no está en adicción, y va a terminar en adicción porque es así, y quiero preguntarle primero si el vaping genera adicción. Hace un momento nos dijo que sí, pero también los riesgos de una persona fumadora no se sienten de pronto inmediatamente, sino a través del tiempo. Y no hay vuelta atrás. Sí. ¿En el vaping es igual? Sí, perfecto. Buena pregunta. A ver, voy a comenzar con la última antes de olvidarme. Es interesante que estos artículos que les decía, en PubMed se menciona, me parece que es el New England que menciona que estas consecuencias, precisamente estas preguntas, todas estas dudas, probablemente las veamos en 10 años. O sea, el consumo de aquí va a ser exponencial, pero también vamos a tener estas consecuencias probablemente en 10 años. Y en relación a si es que es un producto adictivo, sí. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de la nicotina, que ya de por sí es adictiva, pero también hay vapeadores que tienen anfetaminas y tienen marihuana.
Eso está comprobado y les vuelvo a repetir, esto es información basada en artículos médicos que sí los tienen. Y también hablando un poco acerca de estas sustancias de drogas, realmente algunas lícitas, otras ilícitas, pero ya es un tema un poco social en el sentido de que hay lugares en los que no hay una restricción de vapear. Hay una restricción de, por ejemplo, edificio libre de humo, ¿no es cierto? Ajá. Como en el Ecuador, que está perfecto, incluso en horas de trabajo, pero también hay otros edificios que no lo hacen o por lo menos esta restricción no es muy rígida. Entonces no sabemos si el que está vapeando lo está haciendo solo nicotina o mi compañero que está vapeando está utilizando marihuana o anfetamina. Claro, y es qué importante que lo diga, doctora, porque lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Podemos estar en un cine que hay una persona con su baba ahí, o en un bus, en un transporte, y me parece increíble porque sé muchas personas menores de edad que están involucradas en ello también. Sí, exactamente. ¿Y por qué estamos hablando de este grupo de adolescentes menores de edad? Es porque precisamente la industria ha hecho un marketing bien importante acerca de los sabores, que los olores. Entonces eso hace que la adherencia a esto sea más importante, ¿no? Llama más la atención. Ahora quiero de mango, ahora quiero de menta, ahora esto, ahora el otro. Entonces, y en base a lo que habíamos mencionado anteriormente, sin ese conocimiento y pensando que solo es un aroma, lo sigo utilizando. Por eso es tan llama mucho la atención desde ese grupo de pacientes, ¿no? Sí, Jóvenes. suena inocente, ¿no? Es que es un mito de mango. Y hasta uno dice, ay, qué bueno, probemos un poquito. Sí. Y de ahí viene mi pregunta. A veces una persona de pronto que no es fumadora termina siendo perjudicada porque está al lado de una persona fumadora, ¿no es cierto? Sí. Y yo conozco casos de personas que van donde el doctor y les recetan que su esposo deje de fumar. Exacto. O su esposa deje de fumar. En el caso del vaping, quien está al lado también recibe algún daño a propósito del comentario que nos hizo. Perfecto, buena pregunta. En el caso del tabaco normal, digamos así, sí existe el POC, o sea, una persona con fumadora pasiva que le decimos, ¿no es cierto? Que es una persona que pasa muy cerca mío por mucho tiempo, como por ejemplo la pareja o algún familiar, mi hijo, mi hija, y yo estoy fumando. En el caso de los vapeadores probablemente no tengamos esa respuesta aún. Como digo, en algún tiempo podríamos tener esa respuesta. Aparentemente no parecería, sino que es el propio paciente que lo está usando, es el que tiene más riesgo en relación a la persona que está al lado. Eso sí. Doctora, de acuerdo a su experiencia y las atenciones que han tenido en el Hospital Bos Andes, ¿ha visto tal vez de pronto un incremento en pacientes jóvenes con problemas respiratorios que van o que tienen alguna relación con el vapeo? Sí. A veces es difícil discriminar o diferenciar que sea exclusivamente por el vaping. Sin embargo, esto es sí o sí que el vaping empeora la situación del paciente. Tengo pacientes jóvenes, precisamente ya con antecedentes de asma, que están usando el vaping, y esto empeora simplemente su función pulmonar o nos toca incrementar la dosis de los medicamentos porque lo que están haciendo es no dejan esta adherencia, ¿no? del vaping, y lo que están haciendo es simplemente inflamando más su vía aérea. Pero hemos visto, sí, un incremento, gracias a Dios, no tan exponencial como en otros países. Aquí en el Ecuador, por lo menos de lo que tengo cifras de la población, el 2% de la población está utilizando vaping versus el 10% de la población que utiliza tabaco normal. Pero si es un asunto que causa adicción, es cuestión de tiempo para que sigan incrementando los casos. Exactamente. Ahora, ¿qué tipos de casos están de pronto empezando a preocupar más a la comunidad de neumólogos, según lo que nos comenta? Bueno, en relación a la población, como ya la habíamos mencionado, creo que la población joven es la que más acceso tiene también a la compra online. Entonces, por eso también se van por este lado del consumo, como también creo yo que también la población de que intenta dejar de fumar
quiere utilizar esto, pero es un error, simplemente es un Eso error. quería preguntarle. ¿Es un buen paso recomendable o no? ¿Y por qué? Ninguno, no es recomendable. ¿Por qué? Porque lo que contiene el vaping no ayuda para absolutamente nada, ni para dejar de fumar. Y de hecho, hay también datos en los que se puede observar que el paciente que fuma, que tiene un tabaco, el estándar, digamos así, y también vapea en ciertos momentos, tiene 4 veces más riesgo de todo lo que yo he dicho, de el problema pulmonar, ¿no? De enfermedades pulmonares, como también de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y también hay una cifra súper alarmante, que los pacientes que igual hacen esto de fumar el tabaco normal junto con el vaping tienen 14 veces más riesgo de cáncer. Claro, lo que estamos haciendo es sumar a estas sustancias nocivas para nuestros pulmones. Sí, es como yo les digo, es cambiar una adicción, digamos así, con otra que probablemente sea perjudicial. No va a mejorar en nada cuando sabemos que un cartucho equivale a 20 cigarrillos. Entonces, no estoy ayudándole al paciente. Ahora, hay modos, hay tratamientos para poder bajar el consumo de tabaco, como por ejemplo, en el caso de existen los chicles de nicotina, existen también los parches de nicotina y existen otro tipo de medicaciones vía oral, que bueno, eso se da de acuerdo a la necesidad del paciente, al consumo exagerado del paciente. No es lo mismo un paciente que fume 2 cigarrillos a un paciente que fume 2 cajetillas o una cajetilla y media. Entonces ya nos vamos de acuerdo a estas medicaciones. ¿Y por qué nosotros ofrecemos chicles de nicotina o parches de nicotina? Si estoy diciendo, pero si la nicotina es la adicción, es porque en el caso del tabaco o del vaping, esta nicotina es inhalada y va directamente al pulmón a generar un daño directo en el pulmón. En el caso de ofrecer parches de nicotina, lo que hacemos en este tratamiento es que la nicotina se absorba de forma dérmica para poder bajar los niveles de nicotina, la necesidad del cerebro de pedirme necesito fumar, necesito fumar. Entonces, mientras utilizo los parches de nicotina, voy disminuyendo la necesidad de fumar. Si antes fumaba una cajetilla y media, luego 5 tabacos y así, y voy bajando. Esa es la forma. Claro, si un adulto tiene la necesidad de comenzar este proceso de dejar la adicción al cigarrillo y está pensando en vapear, está claro, no lo haga porque va a complicar la situación. Y pues digamos que cada adulto va a tomar su propia decisión. Somos un poco extraños a veces en tomar decisiones y por eso hasta las cajetillas de cigarrillos traen unos gráficos ahí súper impactantes, pero seguimos fumando. Exacto, entonces, no importa la ayuda a veces que se le da al paciente, pero ya es decisión del paciente, porque se ha puesto, ¿no?, en las cajetillas fumar mata o todo esto de estas fotos que son realmente impresionantes, ¿no? Pero aún así es que a mí no me va a pasar. Y sí, no me va a pasar. Ahora, en el caso de los más jovencitos y que está incrementando el consumo de vapeadores, ¿qué señales podrían alertar a los padres de que su hijo está vapeando de pronto? Ahora, es importante llegar con este mensaje porque los padres deben saber que no está bien. Es algo súper dañino y que lo podemos comparar directamente con fumar cigarrillos. Entonces, qué bueno que los padres puedan saber o tener alguna alerta de que mi hijo está vapeando y llegar con cercanía, con confianza y con un consejo a los hijos. Exactamente. Yo creo que uno de los primeros signos de alerta es la irritabilidad. Y incluso el no poder dejar, o sea que yo ya me acabo un cartucho, puede ser no solo en un día, sino digamos en 15 días. Terminan esos 15 días y voy en busca de otro, o sea, no hay una brecha de no lo necesito, no en un mes no lo he hecho, sino que siguen comprando. Ojo, no es por solo el sabor, sino porque realmente está provocando una adicción a la nicotina. En esto de la nicotina, sí es cierto que los vapeadores sí dicen, no contienen nicotina y otros sí contienen nicotina, realmente sí. Pero vamos otra vez a la insistencia de que todos tienen glicerina. Y la glicerina es el vehículo para poder hacer esta función del aparato. Sí, doctor, a mí me encanta hablar con los profesionales del Hospital Los Andes porque son integrales y tratan por diferentes lados cualquier condición de la que nosotros estemos hablando. Y en el caso del vaping o del consumo de estas sustancias,
Hay dos palabras que me suenan a mí entre líneas, ansiedad y salud mental también, porque muchos dicen que vapear de alguna manera les ayuda a relajarse. ¿Qué hay detrás de esto también? Bueno, sí es cierto que hay un tipo de disminución de la ansiedad, pero es que es un círculo vicioso. A ver, ni el tabaco, ni el vapeo, ni cualquier otra condición, por ejemplo, o fumar marihuana, etcétera, no va a disminuir mi problema. Sí, si yo tengo un problema en el trabajo, con mi pareja, un problema económico, lo único que está haciendo eso es disminuir. Si yo hago, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del vaping, yo utilizo el vaping, lo único que está haciendo este dispositivo es calmarme momentáneamente 5 minutos, tal vez 10 minutos de lo que yo utilice el dispositivo para disminuir el impacto de mis problemas en sentido de depresión, pero eso obviamente no va a ser la solución como tal. Ahora, si es que es un paciente que tiene ya de base una depresión o ansiedad, eh, sí se hace digamos, un apoyo multidisciplinar hacia el paciente, y en el Hospital Los Andes pues tenemos este equipo multidisciplinar, neumología, psicología. Bueno, hay pacientes que llegan también a psiquiatría por necesidad de medicamentos para poder sobrellevar la ansiedad y la depresión, y también pues de lo que estamos hablando acerca de un consumo de estas sustancias, también hay que saber que son sustancias que también pueden producir enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y también se involucra al cardiólogo, por supuesto. Sí, ahí quisiera dar un pasito, subir un escalón y preguntarle, en un adolescente, ¿qué tan nocivo, qué tan peligroso puede ser el cerebro recibiendo nicotina en ese proceso de crecimiento, digamos, de alguna manera? Bueno, sí hay una disminución de la atención, disminución también del rendimiento escolar, como les decía, irritabilidad. Si un adulto se porta irritable con los familiares cuando intentan retirarle los tabacos, no va a ser diferente en un adolescente, ¿no? Y en relación, por ejemplo, al crecimiento, tal vez no tenemos esos datos al día de hoy en relación a si es que hay una alteración de, por ejemplo, el hueso, el calcio. Todavía yo no tengo esos datos. Como les decía, tal vez más adelante, lamentablemente, el consumo va a ser exponencial. Sin embargo, hay países que ya lo están disminuyendo también la importación, la exportación de estos productos, y que bueno, porque ya estamos demostrando que esto realmente está yendo por mal camino. ¿Los daños que produce el vape se pueden revertir de alguna manera dejando de usarlo? Sí y no. Algunos son irreversibles, porque cuando estamos hablando de ya un daño del pulmón, como yo les mencionaba, un ejemplo es lo que pasaba en la pandemia con el COVID. Solo les estoy dando este ejemplo porque todos lamentablemente tuvimos un caso cercano. El vecino, mi amigo, mi padre, alguien que tuvo COVID, y vimos cómo se presentó con esta inflamación. Lo mismo puede pasar con estas sustancias, con estos dispositivos, pero de un daño irreversible. El EVALI que les había mencionado, que es un término médico para el daño del pulmón por estos dispositivos, puede dejar fibrosis pulmonar. Y cuando nosotros utilizamos la palabra fibrosis, es un daño irreversible. Ahora, también hay otros daños, como les decía, cáncer. Existe cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, cáncer de pleura. La pleura es la capa que está alrededor del pulmón. Y también cáncer de boca por vaping. No estoy hablando del tabaco, ¿no? Wow. Por vaping. Toda la charla que hemos hecho es de vaping, pero para recalcarlo que este cáncer que les estoy mencionando es por vaping. Y también hablando de estos efectos que se pueden revertir o no, hay datos inclusive de explosiones del dispositivo, claro, estoy cerca de un dispositivo que con combustión, etcétera. Uh-huh. Ha habido casos de fractura del C1. Este caso fue reportado en el New England Journal of Medicine, que es uno de los artículos que a nivel internacional muy reconocidos, un caso de una fractura de la vértebra C1. Estamos hablando prácticamente de la vértebra, Wow. casi de la base del cerebro.
por explosión del dispositivo. Wow. También ha habido fracturas de mandíbula y qué pena, o sea, que a veces es son conversaciones un poco cruentas, ¿no es cierto? Como los médicos hablamos un poco a veces sin filtro, pero es real. Sí, es real esto. Claro que sí, me parece importante mencionarlo tal cual con las mismas palabras. Doctora, y para finalizar me gustaría preguntarle también, ¿qué mitos sobre el vaping, de manera así como corta, le gustaría destruir hoy? Vi que vino con un bate de béisbol, así es que vamos a destruir ahí algunos mitos, algunas cosas que dicen, es que esto es una maravilla, es una delicia, y para que la gente quede con total conciencia de a qué se está metiendo. Ya. Bueno, uno de los mitos que ya les había mencionado, esto no es un vapor de agua saborizado. Esto, por debajo de estas sustancias, de estos sabores, está todo lo que hemos conversado: la glicerina, nicotina, marihuana, anfetaminas, iones de litio, plomo. El plomo, que muchas veces, o sea, a nivel de historia, ¿se acuerdan que teníamos las pinturas con plomo y había intoxicaciones por personas que tenían contacto con plomo? Y ahora estamos utilizando plomo para inhalar. El humo de los tubos de escape. Sí, de los exacto. Budos, o sea, Y ahora lo utilizamos en el vapor, entonces no puede ser posible. Otros también los metales pesados. Entonces, no es un vapor de agua saborizado. Punto 1. Punto 2, existen organizaciones de pacientes que intentan dejar de fumar defendiendo al cigarrillo electrónico, al vapor, porque, entre comillas, estos dispositivos les ayudaron para dejar de fumar. Estas mismas organizaciones, estos mismos grupos de personas que defienden el vaping o los cigarrillos electrónicos tienen tanto nivel de uso de nicotina, tanto adicción a estos dispositivos, que hacen marchas para poder defender a estos productos. Yo no tendría tiempo en mi trabajo para hacer una marcha de un producto. Claro. Entonces, solo ahí yo veo adicción, porque yo tengo muchas cosas en el día. Claro. Sí, y irme a la calle a hacer una marcha, eso, si no estoy mal, pasó en Argentina, este grupo de personas. Otro mito es lo que les decía también de las sustancias que no son inocuas, que también puede ser el uso de drogas ilícitas. Ojo con eso, que sí puede haber marihuana y anfetaminas, como les estaba mencionando. Creo que estos son los estos mitos más importantes, que no solo tienen que saber los padres de familia que tienen hijos, adolescentes y tal, sino también miren a su hermano, tal vez de 30 años, que está utilizando este dispositivo, que de hecho ya es un hombre hecho y derecho, pero si está irritable, se le dice que no fume. Ojo con eso. La irritabilidad es el primer signo de adicción, ¿no? Me parece que hay una muy importante también, doctora, y es: tenga o no tenga nicotina, es dañino. Exactamente. Eso creo que es el resumen de esta charla, de esto que hemos conversado. Ese es prácticamente el resumen. El vaping, por donde se lo mire, se le puede dar la vuelta, sigue siendo la peor opción para dejar de fumar o para introducirme a veamos qué tal, ¿no? Eso. Y aparte también, bueno, tuve un caso de padre e hijo de otra nacionalidad, y estos dos pacientes vinieron al hospital por emergencia, y los dos fue un caso un poco raro en relación a que tenían una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, pero como el denominador común entre los dos era también el uso de estos cigarrillos electrónicos. Entonces, yo no sé hasta qué punto, a menos que se le haga un cultivo a esto también, que sea un vehículo para infecciones. Conocer. Sí. Perfecto, doctora. Creo que ha estado muy claro y nosotros estamos muy agradecidos con usted. Muchas gracias por la invitación, y bueno, cualquier duda también, y igual el hospital está abierto, ¿no? Tenemos el servicio de neumología junto con mis compañeros que conformamos el servicio de neumología, y en general, como les dije, un tratamiento multidisciplinar en el Hospital Los Andes. Pues tenemos una cantidad de colegas que nos pueden ayudar en este y en otros temas. Claro que sí. Y bien, hoy entendimos algo muy importante, que no todo lo moderno es seguro y que no todo lo que se ve cool es inocente. Respirar debería ser un acto natural, libre y silencioso, no algo que extrañemos
cuando ya empieza a doler. Agradecidos con la doctora Claudia Moreno del Hospital Bozán de Esquito por acompañarnos y ayudarnos a mirar este tema con responsabilidad y humanidad. Y gracias a ustedes por escuchar el Cuaderno de la Salud. Si este episodio de pronto te hizo reflexionar, compártelo. Tal vez hay un hijo, un sobrino o un amigo o incluso un padre que necesita escuchar esta información. Nos escuchamos en el próximo episodio del Cuaderno de la Salud.